Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá en semejante horario de siesta. Bueno, lo que yo traje para compartir son un conjunto de resultados que elaboramos en el marco de dos proyectos de investigación, uno que ya está casi concluido y otro que está en su etapa inicial de arranque. Ambos dedicados a conocer las transformaciones que atañen al discurso de la prensa cuando circula a través de Facebook, plataforma a la que claramente los diarios arribaron siguiendo los desplazamientos del público, ¿no? Un poco forzados por la huida de los públicos a esas plataformas. Si puedo pasar la cosa esta, acá está. Yo me dedico a lo que suele llamarse semiótica de los medios o semiótica de las mediatizaciones, por usar un nombre un poquito más moderno. Y me intereso particularmente por estudiar los cambios que tienen lugar en la prensa, en especial aquellos que alteran el contrato de lectura, es decir, el tipo de vínculo que un medio le propone a su público. Algo de esto apareció no en la anterior ponencia, sino el anterior a ese, el tema del contrato de lectura. Específicamente, un poco lo que vamos a ver hoy tiene que ver con aquellos cambios en el contrato de lectura que son productos de la relación entre los periódicos argentinos de información general y alcance nacional y la plataforma de Facebook. En este contexto puede decirse que el discurso de información, esto es ese tipo de discurso que se dirige a un único destinatario genérico, que es el ciudadano habitante, cuyo objeto es la actualidad, generalmente narrada desde un registro impersonal, eso que lamentablemente durante mucho tiempo llamamos discurso objetivo, se ha ido transformando muchas veces a lo largo del tiempo, así como también conversábamos hace dos ponencias, es un tipo de discurso que se inscribe en un momento de la historia, que atraviesa un montón de transformaciones, hasta llegar hasta acá, ¿no? Esto en un contexto en como ya sabemos, es conocido el rol central que juegan las plataformas conectivas en general y Facebook en particular en el consumo de noticias e información, así como también sabemos que es grande la preponderancia aún hoy con la caída de sus consumidores, pero la preponderancia de Facebook en el tráfico web de información, que a su vez apareja transformaciones a nivel de la cadena de valor, de la producción de las noticias y del consumo de las noticias. En ese marco es que nosotros llevamos a cabo nuestra investigación, digo nosotros porque estoy yo acá, pero en realidad es un grupo, en este momento somos 14. En la investigación que les voy a presentar éramos 4, pero bueno, ahora es un poquito más nutrido, porque es una investigación de tipo interdisciplinar, y ahora después les voy a contar por qué es interdisciplinar. Les cuento primero cuáles fueron los objetivos de la primera investigación. La segunda es bastante parecida, pero con otro registro temporal. Y los resultados que traje hoy son de la primera, que ya está casi terminada. Por un lado, lo que nos propusimos fue describir el contenido difundido y la frecuencia de publicación del contenido que difundían las cuentas oficiales de Clarín y La Nación. En un periodo total de 6 años, desde que comienzan las cuentas en 2010 hasta diciembre del 2015. Y a su vez, las interacciones que obtuvieron ambas cuentas. Nosotros no solo trabajamos sobre el contenido que pudimos recabar a partir de una aplicación que es la que hasta hace no muchos meses se solía usar para estudiar Facebook, que era NetBeast, no sé si la conocen, sino también sumamos algunas variables que recopilamos de modo artesanal, como por ejemplo, con respecto al tipo de contenido, cuáles son, por cada posteo publicado, cuáles son las temáticas de referencia, si es del orden de la política, economía, etcétera, el género periodístico que los diarios publican, si son noticias, entrevistas, notas de opinión, etcétera, la temporalidad de los acontecimientos presentados, es decir, si pertenecen al ámbito de algún hecho pasado, si es ahora, ¿no?, del instante o del futuro, y algunas variables más.
Después también nos interesamos por conocer los modos de composición de los posteos, identificando los componentes elementales y el modo en que esos componentes elementales de los posteos han ido variando a lo largo del tiempo, porque al estudiar 6 años, eso nos permitió sondear el comportamiento de las cuentas de los diarios a lo largo del tiempo. Que imagínense que 6 años, con la velocidad que tienen los cambios hoy, es muchísimo tiempo. Y finalmente, analizar algunas estrategias discursivas en términos retóricos, temáticos y enunciativos. Un poco después les cuento a pasar. ¿Por qué es interdisciplinaria nuestra investigación? Porque, bueno, básicamente trabajamos sobre un paquete discursivo enorme que no estamos acostumbrados desde las ciencias sociales a trabajar con, ni desde las ciencias sociales en general, ni desde la semiótica en particular, a trabajar con cantidades no solo tan voluminosas, sino también tan heterogéneas de materiales para analizar. Entonces, lo que hicimos fue componer un equipo de trabajo que de algún modo lleva a cabo un diseño metodológico que articula las labores artesanales propias del análisis sociosemiótico con análisis de datos cuantitativos y cualitativos apoyados en herramientas computacionales y también en procesos de minería de datos. Entonces, conformamos un equipo de trabajo que, digamos, al que nos sumamos investigadores provenientes de las ciencias sociales y también investigadores provenientes de la ingeniería en sistemas de información. Ahora, en el nuevo proyecto, además de la dupla ciencias sociales, ingeniería en sistemas de información, sumamos a la licenciatura en estadística, tenemos 4 estadísticos en el grupo. Esto hubiera sido, de verdad, digamos, nunca hubiéramos alcanzado los resultados que pudimos lograr si lo hubiésemos hecho con cualquiera de las 2 patas. El objetivo, digamos, estuvo motorizado desde el punto de vista de la semiótica, pero se articuló con ese poder hacer que tienen las ingenierías en sistemas. Trabajamos sobre 2 corpus. Cuando hacemos análisis del discurso, generalmente trabajamos sobre... Los corpus son paquetes de materiales que analizamos y trabajamos sobre dos tipos de corpus. Uno que le llamamos corpus de base, porque es el que empezamos a analizar. Hicimos una especie de muestra con cierto nivel de aleatoriedad de una X cantidad de posteos por cada año de las 2 cuentas. Pero después... eso lo habíamos hecho antes de que se sumaran los ingenieros, y los ingenieros nos dijeron, de ninguna manera, nosotros trabajamos con muestras, nosotros trabajamos con universos completos. Bueno, así que sumamos este nuevo corpus, que son absolutamente todos los posteos de Clarín y La Nación entre 2010 y 2015. 54.742 en total. A poco de andar, sufrimos varios traspiés que de algún modo fueron felices porque conllevaron a que pudiéramos desarrollar en el marco de nuestra investigación 4 herramientas computacionales que lo que nos permiten es automatizar parte de los procedimientos de análisis, es decir, de algún modo emular ciertas acciones de un operador humano, sin la necesaria intervención constante de ese operador humano. No quiere decir que dejamos de estar nosotros y le dejamos el trabajo a las herramientas, sino que las herramientas nos permiten apoyarnos solo en algunos casos para poder, ya sea obtener información o sistematizarla, que al ser tan voluminosa, si lo haríamos a mano, sería mucho más complejo. O incluso nos permiten encontrar datos que no podrían ser recabados por la simple observación. Rápidamente, porque todavía no llegué a lo más importante que son los resultados, ¿en qué consisten estas herramientas? Bueno, buscar títulos, que son herramientas, están todas disponibles, están en un repositorio de la UTN, porque bueno, esta investigación también es interinstitucional, porque yo pertenezco a la Universidad Nacional de Rosario y a CONICET, pero los compañeros de Ingeniería en Sistemas son de la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, las herramientas están subidas a un repositorio y están las primeras 3, porque la última es más nueva y todavía no está terminada. Las primeras 3 ya están también acreditadas en copyright y son de software libre. No son de código abierto, pero sí de software libre. La primera se llama Buscar títulos Facebook y lo que nos permitió es poder, para estudiar el modo en que se iba transformando el comportamiento de las cuentas a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando empezaron a incorporar ciertos elementos, ciertos recursos paratextuales o paralingüísticos como
los hashtags, las menciones o los emoticones, recuperar eso como un dato. Entonces, va a la base de datos, recupera esa información y la convierte en un dato, que después puede ser pasible de análisis, ya sea artesanal o computacional. Y, trae ese dato a la vista minable, que es el inmenso archivo donde nosotros tenemos absolutamente toda la información. Después, buscar en portales diarios nos permitió poder comparar las diferentes textualidades con las que trabajábamos, porque, como ahora les voy a contar, para poder analizar cómo enuncian los diarios en las redes, porque esos 3 objetivos que les conté antes, en realidad tienen como finalidad última poder entender cómo enuncian los diarios en las redes, qué tipo de contrato le proponen esos medios a sus usuarios en las redes, que vimos que era un contrato muy diferente a que ese mismo medio propone tanto en el diario papel como en el diario online. Entonces hay un momento en donde es necesario comparar la textualidad del posteo, del posteo de la noticia en la fanpage del diario, con ese contenido similar, pero no igual, que el medio publica en su diario online. Entonces, para poder también tener como información el título de la nota, el texto completo de la nota, etcétera, etcétera, se creó esa segunda herramienta que se llama Buscar en portales diarios, que a su vez nos permitió darnos cuenta de que teníamos muchos links rotos en la vista minable, es decir, en ese conjunto donde teníamos toda la información. Porque al principio de la performance de los medios en Facebook, los medios usaban mucho los acortadores de enlaces. Deben haber visto alguna vez un link corto. Bueno, después muchos de esos acortadores de enlaces se fueron discontinuando y entonces los links estaban rotos. Estábamos hablando de muchos posteos, con lo cual perdía validez lo que estábamos haciendo. Necesitábamos encontrar esas noticias para tener completo nuestro universo de análisis. Nos dimos cuenta, primero, que lo único que podíamos hacer humanamente era buscarlos en Google. Lo que cualquiera de ustedes, veíamos el título, que nos quedaba la imagen del posteo. Veíamos la imagen, veíamos el título y tipeábamos algo parecido, porque a veces no es exactamente el mismo título en el diario. Tipeábamos uno parecido hasta que lo encontrábamos. Y bueno, lo que hicieron los chicos de sistemas es hacer una herramienta que simula la búsqueda, recoge del título los diferentes términos y simula búsquedas para encontrar el link con los datos más similares, que siempre es el de la noticia. Entonces teníamos un mecanismo que nos permitía buscar esos links restantes. Y la última es una herramienta que tuvimos que hacer gracias a que Facebook cerró su API. Ustedes todos deben conocer que a partir del fenómeno con Cambridge Analytica, Facebook decidió en marzo del año pasado cerrar su API. Entonces, entre otras cosas, no funciona NetBees, que era la herramienta gratuita con la que nosotros recogíamos los posteos y los sistematizábamos. Entonces, no había manera de acceder, salvo manualmente. Lo que hace esta herramienta es simular que es un operador humano que hace un escroleo en la cuenta y recoger todo lo que la cuenta le muestra en ese escroleo. Todavía está en proceso porque está muy lenta, la herramienta, y hay que acelerar un poco. Hasta que logremos mejorar el algoritmo, si alguna vez escucharon algo sobre herramientas computacionales, en general, lo que se llama aprendizaje profundo, ¿no? Las herramientas necesitan aprender y para eso necesitan que uno les dé datos. Bueno, está en ese proceso de aprender, todavía no ha aprendido del todo, así que estamos ahí. Pero ya pudimos tener el corpus del periodo del proyecto nuevo que incluye 2016-2017. Lo que yo les voy a contar ahora tiene que ver con 2010-2015. ¿Qué pudimos ver entonces? Antes de empezar con los datos un poco más fríos. Pudimos ver que el posteo en Facebook es un dispositivo de materialización de los textos diferente a los que empleaba hasta entonces la prensa. En tanto, la noticia, de algún modo, se inscribe en una secuencia, cuando se publica, ¿no?, en un posteo, se inscribe en una secuencia cuyo contrato temporal no es periódico. ¿Sí? Es decir, que está en un espacio-tiempo en el que la regularidad de la publicación es sustancialmente distinta a la que proponía el diario papel y la que propone el diario online. En ruptura, por eso, con lo que sería lo que fue identificado como el núcleo duro inicial del periodismo moderno, que es justamente la periodicidad.
¿no? Eso que le da nombre al objeto cultural que es el periódico, e incluso le da nombre a la disciplina que tradicionalmente ha elaborado un periódico, que es el periodismo. Si nosotros un poco hemos olvidado, tal vez, o no tenemos tan presente el significado, la etimología de la palabra periodicidad. En la secuencia, en el contrato temporal de la secuencia de noticias en Facebook, no hay, en sentido estricto, periodicidad. A su vez, cuando un diario publica una nota en Facebook, la resemantiza. Es decir, que vuelve a ponerse en funcionamiento un proceso que desde el punto de vista semiótico tiene dos pasos. Por un lado, la selección dentro de un repertorio de unidades disponibles. Yo tengo un título, una bajada, una volante, una imagen, un epígrafe, etc. Y por otro lado, la combinación de esas unidades que seleccioné. Y como producto de esa resemantización de los discursos de la prensa, aparecen nuevas relaciones de copresencia y de contigüidad entre los elementos que originalmente formaban parte de la nota publicada en el diario y aquellos que hoy forman parte del posteo de esa nota en la red social, ¿sí? Otros enunciados verbales, otras imágenes, otros recursos paralingüísticos se ponen en juego, no son exactamente los mismos. Y en este sentido, efectivamente puede pensarse que, como proponen varios autores en la actualidad, las plataformas como Facebook son infraestructuras performativas. Porque precisamente lo que hacen es constreñir los discursos, también el discurso de los medios. De algún modo permiten ciertas acciones, ocluyen otras y al fin y al cabo moldean la performance de los diarios en sus plataformas. También es posible que, cuando una nota se publica en Facebook, además de poder ser resignificada por el acto intelectual de la interpretación de cualquier lector, que como sabemos es un acto que no toca el cuerpo físico del texto, que no, la resignificación que nosotros podemos hacer en el momento de la recepción no deja una marca sensible en el texto, pero la plataforma sí permite, como ya lo venía permitiendo un poco el diario online, sí permite que los usuarios penetren el texto, que dejen una huella sensible de otras acciones, como por ejemplo, digamos, algún tipo de reacción como me gusta, me enoja, me asombra, etcétera, comentar la nota o compartirla en su muro, ahí nuevamente descontextualizando y recontextualizando el contenido que el medio publica. Entonces, nosotros tenemos varios resultados, tenemos varios artículos publicados que los invito a que lean. Voy a sintetizar lo que me parece que puede ser lo más relevante para pensar cómo cambia el discurso de los medios tradicionales cuando es publicado en Facebook, que tiene que ver, digamos, en el plano del contenido, del contenido que publican los medios, señalar dos cosas, algunas en relación con la temática, otras en relación con los géneros periodísticos. Y después sí, para ver un poco cómo cambia el modo del discurso en el medio. Con respecto a la temática, lo que pudimos ver es que, si bien política, yo creo que no se llega a ver bien el gráfico, lo que está marcado en el gráfico son las 5 temas, no todas las temáticas que encontramos, sino las 5 más preponderantes. En términos nominales generales, la temática más publicada es política. Pero, sin embargo, si miramos la distribución de las temáticas a lo largo del tiempo, se puede observar cierta despolitización de los contenidos del diario. Porque incluso en La Nación, que es un diario un poco más conservador y más tradicional, hay, digamos, un decrecimiento pequeño pero significativo de la temática a lo largo del tiempo. Y si suspendemos un poquito la atención en la primera temática, en la prevalente, que en los dos diarios es política, vamos a ver que las dos temáticas siguientes son lo que podríamos llamar soft news. En el caso de La Nación, le sigue a política, sociedad, y en el caso de Clarín, le sigue deportes. Y la tercera en La Nación es deportes y la tercera en Clarín es sociedad. O sea, se invierte el segundo y el tercero. ¿Sí? Que no son las mismas temáticas que los diarios privilegian, y sobre todo es muy diferente en La Nación cuando vamos al diario, ya sea online o el papel. Estas son las temáticas que se privilegian en lo que los diarios publican en sus cuentas en Facebook. E incluso, en el caso de La Nación particularmente, cuando las noticias pertenecen a sociedad, que son un gran conjunto de noticias, porque es la segunda temática más referenciada para el diario, las noticias se tiñen de eso que se llama noticias de interés humano, ¿sí? Son noticias que se pueden incluir en sociedad, pero tienen que ver con, les traje dos ejemplos. Por ejemplo, una dice,
Buen día, empezamos la mañana con la camiseta puesta para apoyar a los chicos que luchan contra el cáncer infantil. ¿Te sumás votando me gusta? Si querés, mandanos una foto a bla, bla. Eso es una noticia de interés humano. Esas noticias son tienen una presencia bastante marcada en la nación y que de algún modo tienen que ver con una estrategia de constitución de comunidades. Yo lo llamo comunidades de sentimientos o comunidades de emociones. La emoción tiene un lugar, bueno, seguramente es conocido esto, la emoción tiene un lugar muy fuerte en las redes. También en el contenido de los medios en las redes. Y eso es algo bastante peculiar. No sucede necesariamente en el cuerpo del diario. Con respecto a los géneros periodísticos que relevamos, pudimos ver que si bien noticia sigue siendo la noticia más tradicional, sigue siendo el género más referenciado en los posteos, también lo más significativo aparece en los siguientes puestos, en el segundo y el tercero. Tuvimos que, a poco de andar en la investigación, tuvimos que crear un género nuevo porque nos parecía recurrente cómo aparecía un determinado tipo de posteo al que le llamamos anuncio o posteo de saludo a usuarios, que son posteos que no refieren a ningún tipo de acontecimiento que pueda ser noticiado, ni tampoco a ninguna idea, en el sentido de alguna idea argumentativamente sostenida, tipo noticia de opinión, sino que más bien tiene como única finalidad hacer contacto con la audiencia. Buen día, ¿cómo están hoy? Buenas noches, le dejamos este tema. A eso nosotros le llamamos anuncio de saludo o posteo a usuarios, que es algo muy interesante primero porque es significativo en términos de cantidad en estas dos cuentas, pero a su vez porque está mostrando una nueva performance de los diarios en Facebook. En este género nosotros veíamos que, a diferencia de lo que sucede con los otros géneros periodísticos, se puede observar cierta hibridación entre lo que sería un género discursivo primario y un género discursivo secundario, recuperando la clásica distinción entre géneros primarios y géneros secundarios. Los primarios son los más propios de la oralidad. También hay géneros primarios escritos, pero en este caso es primario porque emula la comunicación interpersonal. Son menos elaborados, suponen una respuesta mucho más cercana en el tiempo. Y en el caso de los géneros secundarios, son géneros que tienen mayor elaboración. Bueno, en esto de anuncio posteo de salud de usuarios hay una hibridación entre esos dos. Y a su vez, lo que vemos con respecto a los géneros es que hay una preeminencia de los géneros informativos por sobre los géneros de opinión, es decir, de los posteos que replican notas que dan a conocer acontecimientos más que los posteos que replican notas que dan a conocer ideas, lo cual es singular, por ejemplo, en La Nación, que es un diario que en su diario, en su objeto periódico, le da bastante relevancia y todos los columnistas que tiene, bueno, eso no aparece en Facebook. La opinión pareciera estar relegada al lector, ¿no? Todo el tiempo se le pide que opine, de hecho se le pide que opine desde el posteo, pero no es el diario el que opina. No toma la palabra ahí en ese sentido. Con respecto eso con respecto al contenido. Con respecto a cómo se configura, cómo se moldea el posteo por parte de estas dos cuentas, lo primero que hicimos fue separar los componentes elementales, que serían texto del post, enlace, imagen y videos. Estudiamos cada uno por separado. Lo que nos parecía más interesante para poder, como nuestro objetivo es pensar cómo enuncian los diarios en las redes, cómo van cambiando su contrato, es el conjunto que se establece entre el texto del post y el título del link, que también es otro contenido lingüístico verbal. Entonces, a lo largo del tiempo, pudimos identificar, sin intención de ser exhaustivos, un conjunto de 5 variables, modos en que se estructura el texto del post. Para ver, bueno, ¿qué están diciendo cuando publican, más allá del contenido que se publique? Y encontramos estas variaciones. Las primeras 2 son sobre todo las que aparecen entre 2010 y 2013, y las siguientes 3 son las que aparecen entre 2014 y 2015. La primera es el título, o sea, replicando parte del titular de la nota, y al que se le agrega, específicamente para el posteo, un enunciado interpelativo.
En el primer caso, ese enunciado interpelativo, que apunta a tener una respuesta del lector, es una interrogación, es una pregunta. En el segundo, es un pedido del me gusta. La tercera variación, que ya está presente en 2014, tiene que ver con jugar con la relación que se establece en el diario online entre título y bajada. La misma relación se establece entre el texto del post y el título del enlace. Y las últimas dos son modos de titular, que son bastante novedosos, bueno, ya no tanto, pero bueno, de hace 2 o 3 años. Una es la modalidad clickbaiting y la última es el formato lista. Ahora rápidamente pasamos a ver. Con respecto a interpelar desde la interrogación, lo que veíamos es, ¿qué hace el diario durante estos primeros 2 años? Publica el mismo titular, o muy parecido, por ahí saca algunos artículos, desaparecen algunos elementos para hacerlo más sintético, pero es casi el mismo, es decir, sigue prevaleciendo la enunciación de tipo impersonal, ¿sí? Eso que llamamos discurso objetivo. Y a eso se le agrega un sintagma interpelativo como modalidad interrogativa. Por ejemplo, pasó tal cosa y vos qué pensás, ¿no? Es decir, es una interrogación que claramente espera una respuesta en el espacio de comentarios. No hace falta decirle al usuario, que sabe mucho de cómo hacer eso, dónde tiene que comentar, ¿no? Esas son interrogaciones que generalmente lo que apelan es a una apreciación o un juicio de gusto de parte del lector, ¿no? Que hay un corrimiento del medio. Eso es interesante, porque así tal cual no aparece en el discurso del diario. Luego la segunda modalidad era la del me gusteo, es decir, que era el título, una frase interpelativa, pero en vez de pedir una respuesta, lo que pido es una reacción, un clic en el me gusta, porque hasta el 2015, incluso durante todo el 2015, la única reacción posible era el me gusta. Que es una estrategia sumamente exitosa para los medios, porque cuando nosotros empezamos a ver, en términos de reacciones, de cantidad de interacciones, cuál era la estrategia que más le conseguía interacciones a los diarios, era esta, la del pedir me gusta. De hecho, nosotros trabajamos a ver por año cuáles eran los 10 posteos con mayor cantidad de interacciones, y el 35% de esos 10 posteos de cada año tenía este pedido de me gusta. Y buscamos cuál era el posteo que había conseguido más cantidad de interacciones, y era uno que tenía esta estrategia de pedir me gusta. Incluso una noticia absolutamente poco, no es un atentado terrorista, no recuerdo qué decía la vicepresidenta. Hoy es el Día Internacional de la Paz. En todo el periodo de 6 años, los primeros 6 años de las cuentas, el que consiguió más interacciones, no solo son reacciones, ¿no? Sino más cantidad de comentarios y compartir, fue este posteo. Luego, a partir del 2014-2015, se dejan un poco de lado esas dos estrategias y aparece esto de un interjuego de transtextualidad entre el texto del post, que es lo que está arriba, y el título del enlace, que es lo que está abajo. Generalmente se invierte, es decir, que lo que es el título de la nota en el diario aparece como título del enlace, y lo que es la bajada en el diario es el texto del post. Es muy usual que en los dos diarios aparezca esta estrategia. Después la cuarta era la modalidad clickbaiting, que después desapareció porque fue bastante perseguida por la plataforma de Facebook, en donde, y esto, preocupa bastante a los que a veces estudian periodismo, los modos de titulación, porque es ir contra las reglas de la titulación, ¿no? En vez de poner la información más relevante, lo que hago es ocultarla para generar interés en el espectador, y que el espectador me dé un clic. Después no importa cuánto tiempo se quede en la nota, lo que importa es que ingrese, porque es lo que yo le vendo a los anunciantes. Entonces esta modalidad aparece con más o menos, sobre todo en el 2015. Acá aparece otro tipo de interpelación también a los lectores. En el texto del post suele haber interrogaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es? Y una foto. O sea, acá hay un juego entre seducción y complicidad, pero no esperan que yo responda como usuario, como el anterior. ¿Qué pensás? O ¿qué hiciste este fin de semana? Que supone una respuesta. Acá lo que esperan es mi clic. Y finalmente, la última modalidad que encontramos es la del formato lista, que sobre todo es usual cuando los medios, en vez de publicar contenido del negocio central del diario, que son las secciones más clásicas,
publican contenidos de otras unidades de negocio, como pueden ser las revistas, bueno, que ahora forman parte de un mismo diario, ¿no? Pero bueno, son contenidos no tan centrales, bueno, aparecen estos, ¿no? Mirá el top 5 de bares de Levante. Ese tipo a eso le llamamos formato lista. No sé si es un ruido. Bien. Y digamos, lo último que hicimos en este primer proyecto fue analizar con detalle lo que nosotros llamamos recursos paratextuales y paralingüísticos, que sí nos parecía que, bueno, en términos de cantidad no son significativos. Me refiero, por ejemplo, al empleo de los corchetes, el empleo del hashtag, de las etiquetas, bueno, hashtags son etiquetas, de las menciones, de los emoticones, de los emojis, que son elementos minúsculos, pero que no tenían presencia ni en el diario papel ni en el diario online, y que de a poco fueron apareciendo en el discurso de esos diarios en Facebook. Sobre todo, bueno, el primero que aparece es el corchete en 2011, no están desde el principio, y después van apareciendo en función del momento en que la plataforma lo permite, ¿no? Cuando la plataforma permite el etiquetado, cuando la plataforma permite el emoji, etc. Y sí nos parece que son significativos en función de, nuevamente, analizar cómo enuncian los diarios en las redes, qué tipo de vínculos le proponen a sus usuarios allí. En el caso del corchete, digamos, bueno, el cuadro que ven, la tabla, es una tabla de la distribución de estos elementos paratextuales y paralingüísticos, que no sé si se ve bien, pero bueno. Con respecto a las funciones, en el caso del corchete, que nos parece un recurso muy interesante, porque es como un poco llevar la puesta en página, es decir, cierta dimensión de relación gráfica, visual, entre los componentes de un texto, que en el diario está claro cómo se hacen, porque tenemos variaciones tipográficas, tenemos relación texto-imagen, pero el diario no puede alterar tanto, no puede manipular tanto el discurso en el posteo. Está bastante limitado, constreñido por la plataforma. Entonces el corchete es uno de los recursos que estos dos diarios usan para establecer ciertas relaciones espaciales entre contenidos. Por ejemplo, empezamos a estudiar ¿cuándo se usaba un corchete? ¿Para qué se usaba un corchete? Bueno, por ejemplo, para incluir acontecimientos dentro de determinadas secciones del diario, porque no aparecen las secciones ni aparecen las etiquetas como aparecen en el diario online, ni tampoco tenemos la visualización gráfica de la sección como en el diario papel. Bueno, uno de los mecanismos es el corchete. Por ejemplo, política, economía. A veces el corchete se usa para eso. Después, para identificar un tema, por ejemplo, terrorismo en París, elecciones. Después, para ubicar temporalmente la información. Ahora, urgente, último momento. Eso también suele ir entre corchetes. Luego, para localizar geográficamente la información. Tucumán, París. ¿Sí? Aparece también para localizar de esa manera. Para distinguir contenido mediático, por ejemplo, como en el caso que se ve, no sé si se ve bien, pero dice opinión. O sea, me está avisando qué tipo de contenido es. O humor, o video. Y finalmente, para calificar el acontecimiento por frases de tipo valorativas. Acá es muy interesante porque diarios que se sujetan la valoración lo más que pueden, en el titular, en el diario papel y en el diario online, la alargan entre corchetes en el posteo. Entonces aparecen cosas que de verdad las buscamos a ver si aparecían de algún modo en el diario papel y online, y no. Cosas como impresionante o lamentable. Una valoración así clara, ¿no? Lamentable, triste noticia, terrible acontecimiento. Todo eso el diario lo dice entre corchetes en el posteo. Con respecto a... perdón, acá está. Las etiquetas y menciones, la verdad es que no hay datos muy interesantes. Sí, solo que las etiquetas en general se utilizan para los contenidos mediáticos. Para etiquetar, o sea, para establecer una relación, una secuencia de contenidos del propio medio. En menor medida para etiquetar acontecimientos que sean así como significativos. Ahí aparecen elecciones 2015, pero muy en menor medida. Y las menciones, Clarín las emplea sobre todo también para referir, para hacer enlace con otras cuentas del medio mismo. Y sí, La Nación, cuando lo hace, cuando usa las menciones,
lo que hace es enlazar con cuentas de políticos. Muy interesante ver cuáles son los políticos a los que enlaza La Nación, que los que son de acá ya se deben imaginar a quiénes enlaza y a quiénes no. Y con respecto a los emoticones y los emojis, que son elementos paralingüísticos diferentes, pero que nosotros tuvimos que ponerlos. Los emoticones son los emoticones tipográficos y los emojis son los gráficos, ¿no? Los dibujitos. Nosotros los tuvimos que poner todo en uno porque como los recogimos con NetBeans, NetBeans lo leyó a todo como un emoji. O sea, nos trajo solamente emojis. Sabemos que en algún momento eran emoticones, pero tenemos solo ese dato. ¿Para qué? Empezamos a ver para qué el diario usaba un emoji, que por supuesto no aparece nunca en el diario papel ni en el online. Y vimos que a veces acompañan visualmente o incluso reemplazan términos. En vez de estar la palabra corazón, aparece el dibujito del corazón. A veces se usa para eso. Otras veces expresan emociones y valoraciones. Nuevamente el diario construye ese lugar de la emoción y de la valoración que está ausente en los otros dispositivos textuales de la cabecera, del medio. Por ejemplo, de hecho, el ejemplo que está dice, un video ya superó los 8 millones de visitas. Que la noticia era, tiene 4 años, un niño que manejó un camión. Y las caritas que se ven son de horror, una de horror y otra de un mono con los ojos tapados, ¿no? Bueno, ahí justamente lo que se sucede es eso, ¿no? El diario expresa una emoción y hace una valoración, no a través de lo que dice, sino a través del emoticón con el que acompaña eso que dice. La tercera posibilidad es expresar también una emoción, pero esa emoción no relacionada con el acontecimiento que se está publicando, sino está dirigida completamente al destinatario. Nosotros, digamos, a eso le llamamos estrategia discursiva del contacto. La estrategia discursiva del contacto es un tipo de estrategia que trata de emular el contacto interpersonal y que se apoya en un vínculo enunciativo de tipo afectivo, de tipo individualizante, que tiende no tanto a la persuasión, sino más bien a la seducción. Y finalmente, también se usan los emojis para visibilizar, para encauzar la entonación expresiva, es decir, un elemento prosódico. Marcar, por ejemplo, la ironía. Porque ¿cómo se marcan ciertos desplazamientos del sentido que son del orden o de la gestualidad o de la entonación? En el discurso escrito es difícil esa marca. Entonces, bueno, se repone, como se necesita, parece que el discurso de los diarios en las redes necesitan todo el tiempo emular ese vínculo interpersonal para conseguir que el usuario se quede ahí. Entonces también se hace a partir de los emoticones. Entonces, en síntesis, un poco para ir hilvanando los diferentes resultados que les compartí, en primer lugar, bueno, sigue teniendo presencia en el discurso de los diarios en Facebook el enunciado más de tipo impersonal, pero ese enunciado impersonal ya no se dirige, digamos, termina no dirigiéndose a un destinatario genérico, como era típico en el discurso de información, ese ciudadano habitante, sino que cada vez más se enlaza con un discurso más individualizante e individualizado, que le habla a un lector en particular, a un enunciado, a un usuario en particular, y le pide determinadas acciones en particular. Y eso también se ve en la prevalencia de lo que nosotros llamamos modalidades 4, que no es una idea nuestra, nosotros analizamos las modalidades discursivas prevalentes, es decir, el modo en que los diarios se dirigen a sus públicos y, digamos, justamente este tipo de modalidad es una modalidad que supone un usuario copresente, que es partícipe de la enunciación, es el que nosotros le pedimos que opine, que nos diga qué piensa. Y que de algún modo creemos que, bueno, lo puse como pregunta, porque no es algo que podamos, es solo una hipótesis, pero no es algo que se pueda comprobar, porque también eso opera con un cambio del encuadre. Es decir, de algún modo, al republicar el contenido del diario en Facebook, se cambia, con estas peculiaridades que les mencionaba recién, cambia el encuadre de la noticia. Y que cada vez está más asentado en esto que les decía de las estrategias discursivas del contacto y también en el establecimiento de lazos más de tipo comunitario, de propender a procesos de
identificación entre el lector y el usuario y el medio y ese compartir dentro de una comunidad. Bien, esto es lo que hemos podido ver entre 2010 y 2015. La idea es, nosotros estamos ahora empezando a trabajar 2016 y 2017. Vamos a tratar de rastrear los mismos datos para comparar, es decir, para ver si suponemos que sí, digamos, porque aparte las plataformas cambian, las políticas de publicación cambian y entonces necesariamente los diarios se tienen que adaptar a esos cambios. Y lo único que vamos a agregar como diferente es que vamos a estudiar también el desplazamiento que se produce cuando otros usuarios comparten las notas en sus cuentas. Cómo se va resignificando allí ese discurso del medio. Así que bueno, abierta a las preguntas. Bueno, pasamos a preguntas. ¿Alguna pregunta? Dale, ahí voy. Hola, ¿qué tal, Hola, Natalia? Rosa. Bueno, perfecta la presentación, me pareció muy interesante el análisis que realizaron. Pero quería preguntar en particular algo respecto justamente a nueva estrategia de discurso, de contacto. Digamos, yo no soy de periodismo, pero entiendo que los artículos periodísticos tienen un formato que ya está, digamos, convencionalmente determinado. Esto del título, la bajada, En cuanto al trabajo de redes, como es más novedoso, creo que no existe un formato específico en donde a los que empezaron a publicar en las redes, a través de Facebook en particular, se les dio determinadas reglas de trabajo. Entonces mi pregunta es, este análisis que se está realizando de cómo actuaron en Facebook los diferentes diarios, tiene que ver con una nueva forma de trabajo que se empieza a proponer por parte de esta nueva generación de personas que están trabajando en Facebook, tipo, bueno, ahora los manejamos así, o tiene más que ver con un comportamiento individual de cada una de estas personas que están trabajando, digamos. Si esto genera un antecedente de cómo debería o cómo se están manejando los periódicos en redes, o es solamente, bueno, que empezaron a hacerlo así. No sé si queda clara la pregunta. Y lo otro que te quería preguntar, que más o menos algo lo comentaste, respecto a los usuarios. O sea, si analizaron esta participación de los usuarios, ¿qué tanto participan? Digamos, vos mencionaste algo respecto a los me gusta, pero en cuanto a los comentarios, ¿qué tipo de comentarios terminan haciendo las personas si realmente se enganchan en las noticias en Facebook o, digamos, tampoco ellos llegan a cumplir el objetivo de participación? Bien, sí, voy con las dos. Si me olvido de la segunda, porque me cuelgo con la primera, haceme acordar que me falta una parte de la respuesta. Con respecto a la primera, me parece que hay un poco de todo. Vos decías si hay una deontología, sí creo que no hay, o que al momento que nosotros analizamos no había una deontología del modo en que se lleva a cabo la práctica ahí. Pero sí hay un poco de algún criterio más o menos consensuado y un poco de la práctica de cada social media manager. Y esto lo digo no por lo que aparece. Sí hay, a ver, nosotros desde el punto de vista que hacemos el análisis, que es el semiótico, no nos importa lo que quisieron hacer. Es decir, yo nunca voy a ir a preguntarle a un periodista qué quiso hacer o qué se propone hacer. Lo que yo veo es lo que el periodista hace. Sería el discurso que aparece, más allá de cualquier tipo de intención. Yo analizo ese discurso.
En ese discurso hay tendencias y hay recurrencias que son significativas, es decir, que una forma de hacer las cosas está. Más o menos consciente no lo sé, porque el sujeto que produce ese discurso no lo estudio. Sí, después me pasó tener la oportunidad de participar de reuniones en donde estaban los editores de estos medios, que son dos medios que no son cualquier medio, pero son de los medios, bueno, Clarín es, si uno va por ejemplo, Alexa, que te permite medir rankings, es el medio de comunicación más leído en español. Entonces, yo no sé si sería muy interesante extrapolar este estudio a otros diarios en español o en cualquier que da, si da lo mismo, no, me encantaría que alguien lo hiciera, a mí humanamente no me da la vida, pero si hay interesados en hacer este estudio en otros medios, les brindamos, nosotros tenemos todo abierto, porque creemos que el conocimiento es compartido, entonces las herramientas están accesibles, tenemos accesibles los corpus, así que las variables, todo está abierto a que se pueda usar. Pero, digamos, tuve la posibilidad de escuchar a los editores generales de los medios y saber que no hay, digamos, que no hubo un criterio consensuado de decir, bueno, a ver, publicamos así. Fueron haciendo lo que pudieron en estos años, no sé ahora. En función de la persona a la que estaba, de la expertise de la persona de las personas que estaban a cargo de las fanpages, también tuvieron que correr detrás de los cambios de la plataforma, que fueron muchos. Por ejemplo, cuando empezaron a crecer las publicaciones, es muy interesante si uno se mete a leer, a estudiar el lugar donde, se me acaba de ir el nombre, pero hay una parte en la página de Facebook, no en Facebook, sino en el lugar donde Facebook publica sus políticas, donde publican cada vez que, supuestamente publican, cada vez que cambia el algoritmo y explican por qué el cambio. Nosotros tenemos uno de nuestros becarios se dedica a estudiar ese sector de Facebook para estar al tanto de todos los cambios de las políticas de los algoritmos y de esas explicaciones institucionales. Y, por ejemplo, cuando empiezan a crecer los títulos de tipo clickbaiting, y Facebook considera que eso no está bueno para su comunidad de usuarios, porque para ellos un contenido que atrae solo milésimas de segundos a un usuario es un contenido indeseado por el usuario, al que el usuario de algún modo fue engañado. Entonces, cuando ellos ven, por ejemplo, que hay un contenido en el que hay muchos usuarios que entraron pocos segundos, te lo empiezan a poner más abajo, ¿no? En tu newsfeed. Cuando los medios empiezan a conocer ese tipo de políticas, siempre se van adaptando a las nuevas políticas. Bueno, entonces también desestiman eso, intentan otra cosa. Lo mismo pasó con los links enterrados. Al principio, los enlaces de las notas estaban en el texto del post, es decir, los pegaban. Y muchas veces lo hacían entre los corchetes. Me olvidé decir que una de las funciones de los corchetes no era solo circunscribir frases, sino también circunscribir enlaces. Lo que se llaman variant links, ¿sí? Los links enterrados. Facebook en un momento empezó a también de jerarquizar los posteos que tuvieran links enterrados y promover aquellos que tuvieran los enlaces puestos como corresponde, que son en la parte de enlace con un título como corresponde. Entonces ahí también, a partir de ese cambio, los diarios empezaron a dejar de poner links enterrados, o sea, tiene que ver con muchísimos factores. Y sí, todavía no está muy claro. No sé qué sucede en 2016 y 2017, y menos ahora, 2019, pero que les pasaba esto, que por ejemplo, que no hay tampoco un estudio de ellos de ver cómo. Saben mucho de las métricas, todo el tiempo, de hecho, el 75% de los ingresos a Clarín y La Nación son hoy por Facebook todavía. Online estoy hablando, ¿no? Saben mucho de métricas, pero no le dan ni importancia ni tampoco tienen el tiempo de estudiar, digamos, cómo van construyendo este vínculo, no enunciativo. Así que eso, no sé si respondió o no lo que estaba preguntando. Eso lo primero. Y lo segundo de los usuarios, en el proyecto terminó, lo único que hicimos fue un estudio más de tipo cuantitativo sobre interacciones. Sí, estudiamos, además del me gusta, que era la única reacción posible, estudiamos los comentarios y los compartidos. Pero diría que hicimos un estudio muy superficial, más tipo cuantitativo. Tuvimos muy poco tiempo para dedicarnos a ver por qué ciertas estrategias funcionaban. No leímos comentarios, que hubiera sido muy interesante, es decir, no entramos al discurso de los lectores en el posteo. Pero sí, por ejemplo, pudimos ver que las noticias más comentadas son las de política. Y las noticias más me gusteadas son las que no tienen nada que ver con la política. O sea, que en la política se comenta más, pero a lo otro le damos más me gusta.
difícil ver muchos me gusta en una nota de orden político. Ese tipo de cosas vimos. Tenemos un artículo que está dedicado exclusivamente, como que varias, además de que tenemos otros resultados que de los que nada dije acá, muchos de estos resultados están disgregados en diferentes artículos y con mayor precisión. Pero en el proyecto nuevo, nuestro interés es ver cómo los usuarios comparten las noticias y qué pasa con el discurso del medio cuando los usuarios la comparten. Porque como sabemos, uno puede compartir una noticia en su muro y agregar un enunciado. O sea, además, compartirlo y decir algo sobre la nota. Bueno, esa relación entre lo que los usuarios dicen y lo que dice el medio es lo que nos interesa ver. De eso aún no hay nada. De acá 2 foros les cuento. Bueno, otra pregunta por acá atrás. Hola, muy interesante. Sí, no sé. Acá, sí. Hola. Muy interesante la investigación. Quería saber si... quería saber si estaban empezando a hacer este tipo de investigación en otra red social como Twitter o Instagram, y si en un futuro, cuando con la posibilidad de que Facebook e Instagram se unan, hasta también decían con WhatsApp, porque son todo el mismo dueño. Y cómo piensa que repercutiría estudiar Twitter, que tiene otra franja etaria, además, las noticias que se comparten. Sí, es muy válida tu pregunta, porque le prometimos muchas veces a los que nos financian las investigaciones que íbamos a estudiar Twitter también, y nunca llegamos. La verdad es que en el origen, nuestra idea era, nuestro objetivo estaba en la cuenta del diario, de estos 2 diarios, en Facebook y en Twitter. El tema es estos 2 inconvenientes. Uno, humano. La verdad es que 4 personas estudiando solo 2 cuentas y trabajando muchísimas horas en esto, ya nos saturamos. Ahora somos más, así que a lo mejor somos muchos más, a lo mejor podríamos ser un poco más ambiciosos. Pero nos pasó es que son tantos datos, de verdad son tantos, que no dimos abasto y elegimos Facebook porque nos parece, bueno, porque en términos de tráfico web es más significativo. Y hay otra razón por la cual no lo pudimos hacer, y es el tema de las herramientas. Hasta que pasó lo de Cambridge Analytica, Twitter era mucho más cerrado que Facebook. Por ejemplo, en Facebook podías ir con NetBeans para atrás todo lo que quisieras, en cambio no tenías herramienta para ir para atrás, para recoger la información en Twitter. Entonces era un escollo muy básico. No podíamos tener, tal cual teníamos el corpus de Facebook, que era el universo completo, no lo podíamos tener de Twitter. Después apareció Instagram, porque cuando empezamos este estudio, Instagram era muy incipiente. Y ahora, por ejemplo, digamos, mis auxiliares de investigación, que son más jóvenes que yo, insisten, vamos a estudiar Instagram. Bueno, sí, en algún momento vamos a estudiar Instagram. Pero bueno, como todavía no terminamos de hacer esto, una vez que terminemos de hacer esto, el siguiente paso creo no va a ser Twitter, sino Instagram. Porque sí hay algo muy diferente. En Instagram, no digo que sea la misma la lógica del medio en Twitter que en Facebook, pero no es tan diferente el modo, por lo que estuve viendo de modo muy artesanal, una observación muy manual, en el modo en que enuncia el diario, en Facebook y en Twitter. Pero sí es muy diferente el modo que el diario enuncia en Facebook y en Instagram. Bueno, otra pregunta más y terminamos. Hola Natalia, Mariano es mi nombre. Te quería consultar, en uno de los primeros gráficos que vimos, me llamó la atención un cambio muy grande en 2015 con respecto a los años anteriores. Quería consultarte si eso era la cantidad de posteos de los medios y si habían... Era el de la temática, ¿no? Sí, creo que planteabas las secciones. Sí, porque voy a poner de nuevo el gráfico, así no decimos cualquier cosa. El gráfico tiene 2 cosas, la distribución de las 5 temáticas, para que te muestre, vos me decís si es efectivamente sobre el que te estoy hablando. ¿Sí? No, bien. Vos lo que tenés en el gráfico es la distribución, lo que aparece en las barras es la distribución de las temáticas, que en el gráfico no pusimos todas, sino que pusimos solo las 5 primeras, porque son muchas temáticas y hay algunas que tienen una representación de verdad insignificante, totalmente insignificante. Y después, lo que tenés en línea son la cantidad de posteos. Si vos ves el crecimiento, sobre todo en el de Clarín, el crecimiento en 2015 de cantidad de posteos es inmenso. Por eso también... Y vuelvo a invitarlos, si les interesa el tema, que lean las publicaciones, porque
por ahí yo, para sintetizar algunas cosas, di ciertas generalidades que de verdad que no obedecen a todos los años, sino a cómo va modificándose el comportamiento con el paso del tiempo. Porque fíjate que, bueno, en términos de cantidad, no solo se modifica en términos de cantidad, sino también en términos de distribución por franja horaria. Porque otra cosa que estudiamos, y de la que no hablé, de muchas cosas no hablé, pero es el momento del día. Cómo va cambiando el momento del día en que los diarios publican. Nosotros además cruzamos todas las variables, como por ejemplo, cómo cambian cada una de las temáticas, etc. Que es muy interesante ver eso también. Cómo crecen, por ejemplo, la franja de la madrugada y la noche, porque, bueno, cómo les va dando acorde también. Otro de los factores que cambian la performance de los diarios son la información que tienen de su consumo, ¿no? De cómo la gente va consumiendo determinados temas y determinados géneros en distintos momentos. Y la distribución, fíjate que es muy diferente en La Nación y en Clarín. En términos de distribución son diarios muy distintos de cantidad de posteos. Es mucho más asistemático Clarín, digamos, como que bajó, vino. Bastante diferente en el tiempo. Sí, por eso era el salto, era de cantidad nominal. Bueno, ¿otra más? Dale, la última. Te quería preguntar si es que del estudio que han hecho ustedes surge, si es que, por ejemplo, en las redes sociales, específicamente en Facebook, Clarín y La Nación tenían más posteos vinculados con la política en épocas de elecciones. Sí. Por ejemplo, bueno, sí, digamos, lo que pasa es que, por ejemplo, 2015, hay cosas que nosotros hicimos, viste que decía que teníamos 2 corpus. Teníamos un corpus total, que es el universo completo de los posteos, 54.700, no me acuerdo cuánto, y un corpus de base, que son 1.129 en total, repartidos Clarín y La Nación. Del corpus de base, nosotros hicimos un estudio pormenorizado, es decir, yo vi cada uno de los posteos. Del corpus total, imagínate que no. Después nosotros lo que hicimos es, ahora voy a llegar a la respuesta. Después lo que nosotros hicimos es, como trabajamos en este equipo interdisciplinar, proponemos algunas hipótesis y los chicos de sistemas hacen de todo para tratar de validarlas o rebatirlas o falsarlas, ¿no? Entonces tratamos de contrastar el grado de certeza de las hipótesis que hacemos. En el caso pero hay cosas que no pueden ser pasibles de ser automatizadas. Por ejemplo, esto de la orientación política de los posteos, la relación entre los momentos. Tomamos justo uno de los meses de preeleccionarios, por azar, en 2015, y sí, por ejemplo, aparecía La Nación, que no publicó, en términos generales, casi nunca opinión. Las pocas opiniones del corpus de base que aparecen en La Nación aparecen en el 2015, el mes anterior a las elecciones. Con una cosa muy peculiar que era que no aparecía en ninguna otra parte. O sea, eso no me sirve más que para hablar del posicionamiento editorial de Clarín respecto de las elecciones de 2015. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en las publicaciones no le dimos ningún lugar, porque es algo que nos interesa a los que estamos acá y no tiene que ver con la performance del diario en las redes. Pero sí empezaron a publicar, por ejemplo, unas imágenes, imágenes elaboradas por ellos con frases de políticos que provenían del radicalismo, pero todos estaban muertos, un par de semanas antes de las elecciones y enlazando con alguna nota editorial de opinión. Ese tipo de mecanismos aparecen así como de la nada, porque no es algo habitual en el diario y aparece ahí en Facebook. Clarín tenía algunas cosas parecidas de otro orden, pero la verdad es que no le dimos atención porque muy de coyuntura no solo histórica, sino de la relación editorial con el sistema político, y es algo que no formaba parte de nuestro objetivo, pero sí aparece. Bueno, muchas gracias, Natalia. No, gracias. Un fuerte aplauso.